Bueno, concluimos entonces nuestro proyecto por cuestionar la cientificidad y la idea de cientificidad en las ciencias naturales, abriendo algunos caminos que nos aporten al cuestionamiento, que nos aporten al debate. En los primeros dos videos estuvimos trabajando los primeros dos pasos del método científico, la observación y el razonamiento o formulación de hipótesis. Y en este tercer video trabajaremos los posibles márgenes de error o las cuestiones que puedan criticar la cientificidad desde la experimentación, que es el tercer paso del método científico. Para ello vamos a trabajar distintos puntos que los iremos viendo en el transcurso del video. El primero, que me llama mucho la atención y me parece esencial, es una distinción entre conceptos, el concepto de exactitud y de precisión, puesto que si vamos a hacer una crítica en el momento de la experimentación en torno a la exactitud o a la precisión de las investigaciones, debemos primero aportar por lo menos una definición, un intento de definición de estos dos conceptos que nos clarifique el campo de lo que nos estaremos refiriendo en la explicación. Entonces, en primer lugar, definición y explicación de estos dos conceptos, precisión y exactitud. Cuando nos referimos a la exactitud de un conocimiento, estamos hablando del grado de concordancia entre el valor verdadero, lo que es el fenómeno, y el valor experimental, que es el resultado de mi medición, por ejemplo. Con lo cual, un conocimiento será más exacto cuanta mayor concordancia o aproximación tenga entre el valor verdadero y el valor experimental. 2. Vamos a llamar precisión a la concordancia entre medidas de la misma magnitud realizadas en condiciones iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que un aparato va a ser preciso cuando la diferencia entre diferentes mediciones de una misma magnitud sean muy pequeñas. Ahora, si bien la exactitud va a exigir precisión, no significa que la precisión, por más que un aparato sea muy preciso, sea a la vez exacto. Recuerden que dijimos que exactitud es la adecuación o la concordancia entre el valor verdadero y el valor experimental, que es el resultado de mi medición en el ejemplo en el que estamos utilizando. Entonces, puede ser que un aparato sea muy preciso en su medición y sin embargo esté mal calibrado, por ejemplo, lo que daría resultados erróneos. Aunque funciona perfectamente y su precisión es muy buena, porque no hay grandes diferencias entre las medidas de la misma magnitud, de igual manera no es exacto porque no se adecúa a la realidad. Es decir, podemos tener, en conclusión, aparatos de medición, por ejemplo, que sean precisos, pero que no sean exactos en cuanto a que no se adecúen al valor verdadero. Bien, ahora que hemos clarificado entonces estos dos conceptos centrales, podemos ingresar a los objetivos de este video, que es presentar en primer lugar lo que quiere decir el error en la instancia de la experimentación, que va a tener mucho que ver con el lugar del error en las ciencias naturales. Luego, una clasificación particular de los errores en el momento de la experimentación. Y en tercer lugar, una clasificación un poco más general que tiene que ver con la importancia o las implicancias de un error absoluto y un error relativo. ¿Y qué va a querer decir que una investigación tenga un error absoluto y una investigación tenga un error relativo? Lo primero que vamos a decir entonces, como al modo de una tesis para sostener en cuanto a los errores, yo podría decir en general en la ciencia, pero bueno, vamos a especificarlo en este momento de la experimentación, y es que todas las medidas experimentales vienen afectadas por una cierta imprecisión inherente en el proceso de medida, ¿no? Y aquí lo podemos ver en dos sentidos. El aparato mediante el cual se está haciendo la medición, o para poner otro ejemplo, podríamos decir el aparato mediante el cual se pesa, siempre tiene una mínima cantidad que aquel es capaz de medir o de pesar, ¿no? Y todo el grado que sea menor a esa capacidad de medir o de pesar no se va a dar preciso en la investigación. Entonces, aunque si bien la ciencia va en camino a achicar cada vez y lograr ser más preciso, podríamos decir achicar de una manera muy burda, pero lograr cada vez ser más preciso en sus mediciones o, por ejemplo, en el momento de pesar, siempre, y acá está la famosa frase, se puede agregar otro decimal atrás del último decimal que se encontró, ¿no? Entonces, si nosotros queremos decir que algo es incorrecto, si llamamos incorrecto a la ciencia o a las mediciones, al decir que siempre van a ser o van a tener un grado inherente de imprecisión, nos estamos refiriendo a que
El error en este sentido tiene que ver con que nunca va a haber una total adecuación entre el valor experiencial que les había explicado anteriormente y el valor verdadero, ¿no? Ahora, esto yendo hacia la naturaleza también y atinando a la naturaleza del conocimiento en las ciencias naturales. El hecho de que no sea del todo preciso, el hecho de que no sea del todo adecuado, en tanto a exacto, no quiere decir que no tenga valor, ¿no es cierto? En las ciencias naturales, el carácter provisional del conocimiento nos enseña que un conocimiento es válido hasta que se pruebe lo contrario y está abierto al error. Es decir, el error no es un carácter negativo o no juega al modo de un carácter negativo en las ciencias naturales. Hay una apertura al error. Se sabe que los modos de medición, que los aparatos de medición, los aparatos para pesar, etcétera, se van a ir actualizando, se van a ir mejorando hacia un conocimiento más preciso y más exacto. Entonces, podríamos decir que el error no termina por ser algo negativo, sino por ser una adecuación o, por ejemplo, para poder notar qué es lo que no está funcionando, para poder perfeccionarlo y adecuarse y acercarse a una adecuación con más calidad al valor verdadero, ¿no es cierto? Entonces, esto para decir que el error cumple un rol fundamental en las ciencias naturales y aunque siempre sabemos que va a existir cierto grado de error, es como un grado de error aceptable en las investigaciones y que también se va, a medida que pasa el tiempo, y lo podemos ver dentro del desarrollo del área de ciencias naturales, se va mejorando y se va actualizando en búsqueda de una adecuación cada vez, como les decía, más precisa y más exacta. Ahora, en una clasificación, como les había contado en la introducción, más específica, en cuanto a los errores y quitando estos errores inherentes en toda investigación que les contaba anteriormente, porque la falta de precisión o la falta de exactitud es algo inherente a la ciencia y no nos vamos a referir ahora a esos errores, sino a errores precisos y detectables que aparte pueden ser mejorados y sobrepasados, no como este anterior que les decía es inherente y bueno, tiene que ver con la característica del conocimiento humano mismo. Y en esta clasificación un poco más específica de errores encontramos 3 errores instrumentales que tienen que ver con los errores de aparatos. Esto les va a resonar mucho a lo que veníamos viendo en la observación y los posibles errores. ¿Se acuerdan que decíamos que había errores del sujeto que observa y había errores de las herramientas de observación? Bueno, acá tenemos un poco lo mismo, errores instrumentales que tienen que ver con errores en los instrumentos de experimentación. Después hay un segundo error que es el error personal, que este sí es muy parecido a los errores que habíamos visto en la observación. Y en tercer lugar, error en la elección del método de medida, ¿no? Vamos al primero, el error instrumental o error de aparato también llamado, tiene que ver con, por ejemplo, el error en el calibrado de los instrumentos. Como les decía, que el instrumento puede estar funcionando bien según la ley o norma de ese instrumento, pero que pueda proporcionar una precisión, por ejemplo, pero al estar mal calibrado, como les había contado, falle en la exactitud. O sea, primero puede haber un error que tenga que ver con los instrumentos y con el buen funcionamiento de los instrumentos. En segundo lugar está el error personal, que capaz es un poco más difícil de determinar, pero tiene que ver con las limitaciones de carácter personal, como por ejemplo los errores de paralelaje, por ejemplo, o problemas de tipo visual, o como habíamos dicho, los sesgos también, ¿no? Estos sesgos que ya habíamos nombrado en el video en cuanto a la observación. Y en tercer lugar, en esta clasificación encontramos los errores en la elección del método de medida, ¿no? Una elección inadecuada del método de medida que incluye 3 posibilidades distintas: la inadecuación del aparato de medida, del observador, o del método de medida propiamente dicho, es decir, de un error en cuanto a la elección. Y entonces, siguiendo con la segunda clasificación, que es un poco más general, que apela más al sentido de estos errores y que también recae sobre la clasificación particular que vimos anteriormente, tiene que ver con los errores determinados y los errores indeterminados. Estos que vimos anteriormente, que tienen que ver con errores en causas definidas en los materiales o en los equipos o impurezas en los equipos, son errores determinados. Justamente aquellos que pueden atribuirse a causas definidas, como fallas en los materiales, fallas en los equipos, impurezas en las sustancias y reactivos, propiedades físicas o químicas que no se consideraron, es decir, factores que no se tuvieron en cuenta en la investigación,
o cambios físicos inducidos a estas últimas como sobrecalentamiento. O sea, cosas que pueden ocurrir, pero que pueden ser medidas y pueden ser detectadas, ¿no es cierto? El hecho de que no se considere una u otra variable o que se olvide una variable también tiene que ver con errores determinados. Ahora, los errores indeterminados son producidos por variaciones aleatorias o fortuitas que pueden variar dependiendo el analista o el observador. Si el analista o el observador es un experto muy detallista, los errores indeterminados van a ser menores. Ahora, si es inexperto o descuidado, no es meticuloso, los errores indeterminados, los errores que pueden pasar inadvertidos, estos que decíamos fortuitos o aleatorios, van a ser claramente mayores. Decíamos, estos errores indeterminados también pueden originarse en factores ambientales no controlables, ¿no? Impredecibles o imperceptibles por el analista, que se hacen presente pero que están más entregados al azar que a la medición exacta que uno pueda dar como, bueno, un error determinado o que pueda ocurrir efectivamente en una investigación, ¿no? Un ejemplo que puedo aportar son, por ejemplo, el ruido estático en instrumentos eléctricos y electrónicos o vibraciones mecánicas, que a lo mejor no se da el elemento de medición o de captación suficiente, entonces pasa imperceptible y el analista no puede presentarlo como un factor determinado y por ende no lo puede detectar. Bueno, y para cerrar seleccioné 4 citas, 4 perspectivas que me parecen esenciales para, bueno, dar un toque un poco más personalizado a estos argumentos. En primer lugar, la pregunta que nos queda entonces es, bueno, ¿y cuándo no hay un error en las ciencias naturales? ¿O por qué aceptaríamos ciertas conclusiones? Sabemos que hay un grado de error inherente y que pueden haber errores determinados, errores indeterminables, es decir, habiendo tanta cantidad de errores que pueden estar ocurriendo, ¿cuándo llamamos a una investigación como certera o con grado de validez, ¿no? Bueno, y Débora Mayo en el libro Error and the Growth of Experimental Knowledge nos dice, se acepta que el error está ausente cuando en un procedimiento de investigación que puede incluir varias pruebas, existiendo una probabilidad alta de detectar un error, si existe, de todos modos no lo detecta y por el contrario produce un resultado que concuerda con la ausencia del error. Es decir, habiendo apertura al error y habiendo probado e intentado encontrar el error constantemente, se considera como aceptable y como confiable un conocimiento que en el intento de probar su error no se pueda dar cuenta de aquel, ¿no? Bueno, la segunda cita que les traje para poder concluir esta sección tiene que ver un poco con la distinción entre el observador y el experimentador, como para determinar, bueno, dónde finaliza la observación y dónde comienza la experimentación, y en esta línea, por qué el experimentador no es también un observador. Bueno, esta cita es de Bernard, la bibliografía se las voy a dejar abajo del video y en Google Classroom también, y bueno, cito. ¿Dónde reside, pues, se preguntará la distinción entre el observador y el experimentador? Hela aquí, se da el nombre de observador a quien aplica los procedimientos de investigación simple o compleja al estudio de los fenómenos que él no modifica, los que recoge en consecuencia, tal como la naturaleza se los ofrece. Se da el nombre de experimentador a quien emplea los procedimientos de investigación simple o compleja para hacer variar o modificar con un objetivo cualquiera los fenómenos naturales y hacerlos aparecer en circunstancias o en condiciones en las que la naturaleza no se los presentaba. Entonces uno, como sabemos, el observador recoge lo que encuentra en la naturaleza sin alterar o modificar en ella nada, y el experimentador despliega toda una serie de procesos y de modificaciones donde va, como decía el autor, presentando la naturaleza de una manera que no se daba anteriormente. Ahora, las últimas 2 citas tienen que ver con lo que nosotros podríamos decir un argument and counter-argument desde una cita o una perspectiva, que es la postura ante este error. Un autor del cual ya hemos hablado y que es muy famoso en nuestra sección de ciencias naturales, que es Karl Popper, nos aporta una manera de comprender el error, y esta cita me parece central y se las comparto. Dice, tengo ahora la impresión de que debería haber hecho resaltar en este punto una tesis que puede encontrarse en otros lugares de este libro, la de que las observaciones, y más todavía los enunciados de observaciones y los resultados experimentales,
son siempre interpretaciones de los hechos observados, es decir, son siempre interpretaciones a la luz de las teorías. Lo que quiere decir es que las distintas opiniones que se puedan dar frente a una misma observación, a una misma experimentación, siempre van a mostrar diferentes lados de la misma manifestación, ¿no? De manera tal que deberían y es bueno que se complementen y que trabajen acompañadas, ¿no? Ya veremos otras secciones de fragmentos en Popper, donde encontramos que el error es esencial y un poco acompañando a Débora Mayo en esta lectura de intentar buscar el error o intentar romper la veracidad de una noción para poder detectar lo que está errado y poder avanzar, ¿no? Pero entonces aquí en Popper vemos que al ser las observaciones y más aún las experimentaciones interpretaciones, exige una multiplicidad de ellas para ir encontrando una manera más adecuada de acercarse, ¿no es cierto? Ahora, les propongo otra cita que es de Kuhn, donde toma la lectura de las observaciones y de las experimentaciones como parte de ciertos paradigmas difícil de romperse, ¿no? Y dice, examinada de cerca, tanto históricamente como en el laboratorio contemporáneo, esa empresa parece ser un intento de obligar a la naturaleza a que encaje dentro de los límites preestablecidos y relativamente inflexibles que proporciona el paradigma. Ninguna parte del objetivo de la ciencia normal está encaminada a provocar nuevos tipos de fenómenos. En realidad, a los fenómenos que no encajarían dentro de los límites mencionados frecuentemente, ni siquiera se los ve. Tampoco tienden los científicos normalmente a descubrir nuevas teorías y a menudo se muestran intolerantes con las propuestas de otros o las propuestas por otros, ¿no? Bueno, en esto vemos dos actitudes diferentes en torno al error y en lugar del error como algo característico de cierto paradigma. Capaz que Kuhn nos trae aquí también un guiño hacia todos los sesgos que habíamos estado viendo, tanto en la parte experiencial como en la parte de la observación y la formulación de la hipótesis, ¿no? El hecho de que nuestras investigaciones en todas las instancias del método científico siempre están bañadas y siempre se encuentran dentro de cierto paradigma o de ciertos sesgos, ¿no? Entonces tenerlo en cuenta en el momento de las investigaciones. Y lo que nos trae siempre y de los cuales nos nutrimos siempre de Popper, que es este carácter provisional del conocimiento y la necesidad de abrirnos a la falseabilidad de los conocimientos para una mayor adecuación a lo que llamábamos como conocimiento verdadero o al valor verdadero y por ende una mayor exactitud. Bueno, habiendo terminado esta cuestión en torno a la cientificidad y a la idea de cientificidad en las ciencias, lo que nos queda entonces es probar los medios mediante los cuales los científicos se valen o proponen metodología para poder sobrellevar estas cuestiones, ¿no? Y no caer en errores ni tan evidentes como los que veíamos o captables ni los imperceptibles, ¿no? Bueno, muchas gracias.